Buenas tardes, por aquí estamos una vez más. Esta vez estoy desde el balcón de mi casa. Hoy no ando trabajando. Hoy quisiera hablar una vez más del viaje. El viaje que salió desde Calabozo hasta Mictlan hace casi 55 años. Aquí vamos otra vez con un nuevo capítulo. Hoy quisiera hablarles de algo que también quedó pendiente en la última en los videos anteriores de los cuales he venido hablando de diversas cosas de mi vida. Y lo que me quedó pendiente es el por qué yo me fui de Calabozo. Como les dije al principio, hasta mis hermanos hoy día, a los cuales he comentado por qué me fui de Calabozo, me han dicho: carajito, ¿de verdad tú pensabas así cuando estabas pequeño? Sí, yo pensaba así. La razón fundamental del por qué yo me fui de Calabozo es porque yo crecí en ese pueblo y a la edad de 18 años decidí dar el salto e irme de Calabozo. Tenía ya varios ejemplos de hermanos que se habían ido, que habían sido exitosos saliendo de allá. Específicamente el más exitoso que había sido en aquel momento era mi hermano Justo Rafael. Ana Felicia también se había ido. Alberto José también no se había ido, pero él había estado en el ejército y esa experiencia también es buena. David Rodolfo se había ido también. Marcia Clemente también se había ido. Marcia Clemente tuvo un episodio muy violento en Calabozo que de verdad que tendré que hablar con él porque no recuerdo exactamente los detalles. Lo que sí sé es que Marcial Clemente una vez desapareció, un fin de semana se nos desapareció y no aparecía por ningún lado. Creo que como a los 2 o 3 días apareció desmayado y sangrante arriba de un poco de escombros en una casa que estaba en demolición. Cuando Marcial Clemente regresó a nuestra casa con nosotros, él contó que quien había hecho todo eso habían sido unos policías, que él había estado tomando y los policías lo pararon y tal vez a lo mejor se puso agresivo con los policías y los policías, él dice que lo montaron en una patrulla, se lo llevaron, lo ruletearon, le dieron muchos golpes, muchísimos golpes y lo dejaron tirado en un botadero de escombros, en una casa que estaba en demolición. Por esa razón Marcial tuvo que irse de Calabozo, porque por temor a represalias de los policías, ¿no? Como les dije, ese episodio no lo tengo tan claro. Marcial también había estado en el servicio militar. David había estado en el servicio militar en la Marina, específicamente en Cateramar. Marcial no recuerdo dónde estuvo. Alberto estuvo en San Juan de los Morros. Recuerdo que para esa fecha explotó la guerra de las Malvinas y el gobierno venezolano pensaba enviar militares de refuerzo para Argentina para la guerra de las Malvinas, y el contingente donde estaba Alberto José era uno de los llamados a que lo enviaran para Argentina. Eso no sucedió al final, ¿no? Pero sí sé que eso estuvo latente. Calabozo. ¿Por qué decidí irme de Calabozo? Por la pobreza. Básicamente por la pobreza. Yo en Calabozo un buen día vi para un lado y vi a los terratenientes, a los dueños de hacienda, a los dueños de las parcelas de arroz en Calabozo, los dueños de las parcelas ganaderas en Calabozo. Los vi de este lado. Y volteé para este lado y vi a los obreros que trabajan en estas tierras, que trabajan en esta parcela. Hombres y mujeres que sencillamente envejecen trabajándole a esa gente y nunca surgen, nunca salen adelante. Y a que no adivinan de qué lado estaba yo. Bueno, si mi hermano no tiene tierra, ganado ni nada, yo estaba de este lado, del lado izquierdo, del lado de los obreros. De hecho, hoy día todavía tengo amigos de la infancia que se quedaron en Calabozo, que nunca salieron y definitivamente se quedaron en Calabozo.
y están en esas condiciones que yo visualicé hace 34 años. 34. Hace 36 años visualicé yo eso, a mis 18 años. Una de las vías para los llaneros y también para los gochos, para salir de la pobreza, para escalar un poco más en la escala social, es pertenecer a las Fuerzas Armadas. Yo siempre, y todavía hoy día, yo creo que es bien importante las Fuerzas Armadas. Yo las admiro, yo tengo bastante admiración por las Fuerzas Armadas. Eso nunca ha pasado en mí. En mi juventud yo quería ser militar. Entonces yo presenté exámenes para la escuela de la Guardia Nacional, que eso es muy popular entre la población llanera y en la población gocha, que los muchachos, como una vía de escape a la pobreza, como una vía de superarse más, presentan y se convierten en oficiales de la Guardia Nacional. Porque entrar a la Academia de Oficiales de la Guardia Nacional, a la Academia de Oficiales del Ejército, que es la Academia Militar de Venezuela, a la Academia de Oficiales de la Aviación, a la Academia de Oficiales de la Marina, es muy difícil. En cambio, una de las vías para ingresar a las Fuerzas Armadas, que es bastante digna y es una profesión. Yo tengo un hermano de crianza en Calabozo que ya se jubiló en la Guardia Nacional, hoy día está jubilado. Es una vía bien digna. De hecho, ese hermano mío, Indres Eladio, un hijo de él logró meterlo en la escuela de oficiales de la Guardia Nacional. Se llama EFOFAC, Escuela de Fuerzas Armadas, Escuela de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación, así llaman a la Guardia Nacional. Su hijo se llama Indres José, se llama igual que él. Bueno, se llama Indres porque mi amigo se llama Indres Eladio, pero su hijo se llama Indres José. Hoy día Indres José debe ser capitán de la Guardia Nacional. Debe ser capitán de la Guardia Nacional. Logró meterlo en la escuela oficial. A mí me rasparon. Yo presenté con Indres, me rasparon para entrar a la Esguarná. Se llama así, Escuela de Guardia Nacional de Venezuela. Esguarná. Entonces vi la posibilidad de entrar al ejército. Y desde el ejército, en reenganchar, así llaman, que tú, después que estás de soldado, reenganchas como sargento. Con la mala suerte que hasta una promoción, un contingente anterior al mío, yo soy del contingente octubre de 1987, se prohibió, ya eliminaron el reenganche directo, que tú sencillamente llegabas a lo máximo, el máximo grado como soldado, que es cabo primero, y un tiempo antes, unos 3 meses antes, no recuerdo exactamente, optabas para reenganchar una vez que te daban tu salida, te daban tu baja, llaman tu baja, que en realidad no es una baja, porque la baja es cuando tú estás muerto. En realidad te pasas al componente de la Reserva Nacional. Entonces, una promoción, un contingente anterior al mío, ya no se dio más esa posibilidad y se creó la escuela de tropa profesional del ejército. Esa escuela queda en La Victoria, Estado Aragua, en la Villa La Victoria, no recuerdo exactamente, no recuerdo, porque yo presenté. Yo me porté bien en el ejército, escalé todos los rangos, yo fui distinguido, cabo segundo y cabo primero. Y opté para ir a la escuela de tropa profesional del ejército para hacer el curso de sargento. Y 75 sobre 100 mínimo para ingresar, yo saqué 72. También me rasparon. No era para mí pertenecer al ejército. Entonces, como les decía, yo decidí en el año 87 irme de Calabozo. Dije, aquí no hay futuro, aquí tenemos que ir. Estuve en el ejército, estuve en el CAR Rangel, significa CAR, Centro de Adiestramiento de Reemplazo, Rangel, en San Juan de los Morros, la capital del estado Guárico. Nos fuimos 3 amigos del barrio. Nos fuimos Juan Carlos Aponte, Pablo Naún Rojas y yo. Los 3 nos fuimos y nos presentamos voluntariamente. Había la recluta, que la recluta antes era dura. Perseguían a los muchachos, la policía perseguía a los muchachos
para reclutarlos, para llevarlos al ejército. No, nosotros nos presentamos voluntariamente. Juan Carlos Aponte, mi hermano querido, Pablo Nahum Rojas, mi hermano querido, y yo. Juan Carlos Aponte está todavía en Venezuela, él vive en Puerto La Cruz. Él es excelente técnico de aire acondicionado y electrodomésticos como neveras, lavadoras, y de eso está viviendo. Él vive bien allá con su familia. Pablo Nahum Rojas está en Brasil. También los tengo los dos en mi WhatsApp y a veces hablamos bastante, siempre nos ponemos a hablar los tres. Y después de estar 3 meses en el Rangel de San Juan de los Morros, nos dividieron a todos. En el caso mío, a mí me pasaron al cuartel Páez en Maracay, en una batería de artillería de campaña 155 milímetros remolcado, que se estaba fundando, estaba en fundación esa batería. Y a mí me pasaron para allá. Juan Carlos Aponte lo mandaron para Barinas, por allí lo mandaron a él. Y Pablo Nahum Rojas fue a quien le fue peor. A él lo mandaron para el batallón de cazadores de la selva en el estado de Bolívar. Duro, muy duro, pobrecito. Y yo estuve en esa batería en el cuartel Páez en Maracay por 3 meses. En 3 meses nos estuvieron entrenando en eso. Fuimos a disparar esos cañones en las galeras del Pao, en el estado Cogede, que es donde está el polígono de tiro del ejército venezolano. Está en el estado Cogede, en las galeras del Pao, galeras o galerías del Pao, no recuerdo exactamente cómo se llama. Ahí fuimos a disparar esos cañones. Yo era apuntador de una pieza, así se le llama. Apuntador de pieza era yo. Ahí estuve casi 4 meses en Maracay y nos volvieron a distribuir. En este caso a mí me mandaron para San Cristóbal, estado Táchira. Me mandaron para el artillería de campaña también, el grupo de artillería de campaña Miguel Antonio Vázquez número 11, que queda en San Cristóbal, en el barrio Puente Real, queda ese grupo. Allí yo terminé de pasar todo mi tiempo en el ejército. Recuerdo exactamente, al día de hoy recuerdo completamente que el lema de ese batallón está en la entrada y dice lo siguiente. Dice: la misión de un soldado no es morir por su patria, es hacer que el otro muera por la de él. Totalmente con sentido, tiene ese sentido eso, pero wow, qué duro. Este grupo de artillería de campaña en aquella oportunidad tenía puestos fronterizos en la población de El Nula, el estado Apure, Guasdualito y todo eso. Yo estuve en esa oportunidad, estuve asentado en El Nula, cerca del Amparo. Yo viví 2 episodios importantes de la historia contemporánea de Venezuela. Yo viví la matanza del Amparo, de los pescadores del Amparo. Yo escuché los disparos cerquitica, porque yo en esa época estaba de guardia en una hacienda por allí de un ganadero al cual estábamos cuidando. El ejército venezolano, cuando eso había mucho secuestro de los ganaderos y hacendados venezolanos en la frontera con Colombia, y el ejército venezolano asumió la custodia de algunos de ellos. Yo estaba en una hacienda custodiando un hacendado cuando se escuchó aquella plomazón así en la lejanía, la matanza del Amparo. Al día de hoy el gobierno venezolano, al día de hoy las autoridades, las instituciones venezolanas no le han dado respuesta positiva a aquella matanza, que de no haber sido por 2 o 3 pescadores que se salvaron, que pudieron huir a esa matanza, aquello hubiera quedado como lo quisieron demostrar, que era un enfrentamiento entre el ejército venezolano y la guerrilla colombiana, cosa que quedó demostrado que no fue así en todas las instancias de derechos humanos internacionales. Es una historia bien triste, una historia bien importante de nuestra historia contemporánea en la Fuerza Armada venezolana. Quienes
propiciaron eso. No voy a decir nombres, pero sí pertenecían al CEJAC. CEJAC significa Comando Específico José Antonio Páez, donde estaban representados el Ejército, la Marina, la Aviación, la Guardia Nacional, en aquella oportunidad la PTJ, la DICIC. Pueden buscar en la historia un comisario de la DICIC bien famoso que era quien dirigió toda aquella matanza y le sembraron armas a aquellos pobres hombres que mataron. Como le dije, de no haber sido porque escaparon 2 o 3 con vida, aquello hubiera quedado como un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas venezolanas contra guerrilleros. Ese episodio lo viví yo de cerca. Y el otro episodio que viví yo cerca fue el llamado Caracazo. En el año 1989 se dio el Caracazo. El Caracazo fue una explosión de violencia que hubo por algunas medidas económicas que tomó en su oportunidad el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, y hubo un toque de queda de 17 días en el cual el país estuvo bajo el control de las Fuerzas Armadas y yo pertenecía a esas Fuerzas Armadas. Como dato curioso, como dato resaltante de eso que viví yo, es que yo cumplo año el 28 de febrero. El 28 de febrero yo lo pasé todo el día y toda la noche sentado en la pista de aeropuerto del aeropuerto de Santo Domingo, en las adyacencias de San Cristóbal, esperando un avión que nos iba a transportar para Caracas, donde estaban los peores disturbios y los peores enfrentamientos. Afortunadamente, avión que nunca llegó. Si no, yo hubiera ido a las calles de Caracas a aquellos enfrentamientos que había. Triste también, hubo muchas muertes y violación de los derechos humanos y todo esto. En Caracas, como dato puntual, voy a decir que los que conocen Caracas, hay una plaza que llaman Plaza Miranda, que queda en la esquina de la avenida Lecuna con la avenida Baral, justo al frente de las Torres del Silencio, queda la Plaza Miranda. En Plaza Miranda había muchos mendigos, vagos, gente demente y todo en la Plaza Miranda. Cuando el Caracazo hubo una racia en esa plaza. No quedó ni un indigente, no quedó nadie de los que vivía en esa plaza. La limpiaron a plomo limpio. Triste también. Al día de hoy también tampoco se han podido contabilizar la cantidad de muertos que hubo, porque en el Cementerio General del Sur hay una parte, no sabía que existe, pero hay una parte que se llama La Peste del Cementerio General del Sur. En La Peste hay fosas comunes que en aquella oportunidad la llenaron de cadáveres que iban levantando por las calles de Caracas. Entre ellos, como les comenté, todos los indigentes, borrachitos, pedigüeños, dementes que hacían vida en la Plaza Miranda. Esos 2 episodios lo viví yo. Afortunadamente, como les dije, ese avión que nos iba a traer para Caracas nunca llegó. Ese avión no llegó nunca. Y nosotros nos dejaron patrullando las calles de San Cristóbal y sus alrededores. Fueron 17 días sin dormir. 17 días en los cuales llegábamos al cuartel, nos acostábamos a dormir con el fusil, con todos nuestros pertrechos, dormíamos 2-3 horas, nos volvían a levantar y para la calle a patrullar. Recuerdo como cosa curiosa que causa risa, pero también es algo inhumano lo que hicimos nosotros. Me meto en ese paquete porque sí participé de ello. Es que en San Cristóbal no hubo nada, no hubo saqueo, no hubo enfrentamiento, no hubo muertos ni nada. Sencillamente gente que por una razón u otra no acataban el toque de queda, y un teniente que andaba con nosotros en la patrulla, en los camiones, lo que hacía es cuando veíamos gente que no acataban el toque de queda, los montábamos en los camiones en San Cristóbal y los tirábamos en Michelena, en Rubio, en San Antonio. Totalmente inhumano, porque una persona que tú lo agarrabas, no, estás preso, y sencillamente lo sacabas de su entorno, lo sacabas de su ciudad y lo llevabas a otra ciudad para que pernotara allá y al siguiente día viera cómo regresaba a San Cristóbal. No me enorgullezco de eso, ¿no? Pero fueron cosas que se vivieron.
fueron cosas que se hicieron y como les dije, yo participé de eso, pero en el ejército y en las Fuerzas Armadas la obediencia al superior es una cosa estricta. Como sea, un soldado no podía rebelarse contra una orden, nada de eso, porque corrías el riesgo de que tomaran represalias disciplinarias contra ti. Entonces, esos dos episodios los viví yo. Desde esa época en que yo salí de Calabozo, octubre de 1987, yo no he regresado a Calabozo a vivir. He regresado de visita. Tengo en mi mente clarito cuánto ha sido la mayor cantidad de tiempo que yo he pasado en Calabozo desde el año 87 para acá. En unas vacaciones pasé 12 días. Del resto yo paso en Calabozo 3 días, 4 días, 5 días. Mis hijos les gusta Calabozo, mis hijos pasaron vacaciones en Calabozo. Hay buenas fotos por allí, buenos momentos que pasamos en Calabozo de vacaciones. Pero yo nunca regresé más nunca a Calabozo a vivir. Voy de visita. En una oportunidad se presentaron unas oportunidades de comprar casa en Calabozo. Yo tenía el dinero, mi familia sabía que tenía el dinero y me lo propusieron. Yo le dije, no, yo no quiero nada que me ate a Calabozo. Ya yo salí de Calabozo. Y afortunadamente no me ha ido mal. Hoy día estoy en Midland, Texas. Este viaje me ha traído por todos lados. En aquella oportunidad mi primera parada fue San Juan de los Morros, después Maracay, después San Cristóbal, después me fui a vivir a Caracas. En Caracas tuve buenos trabajos, conocí el amor, conocí a mi primera esposa, tuve a mis primeros hijos, conocí a mi segunda esposa, con la cual estoy actualmente. Y el viaje que yo emprendí en el año 87 desde Calabozo, hoy día está en Midland. Ha hecho muchas paradas en Venezuela y el mundo. Como les dije en el episodio número 1 que mi viaje es un viaje de 54 años, porque es la edad que tengo. Pero en la práctica, el viaje mío empezó en el año 87, en octubre, cuando salí de Calabozo de manera independiente. Porque anteriormente, cuando estaba bajo el cobijo de la familia, de mi mamá y todo eso, viajamos mucho y vivimos muchas partes de Venezuela. Nosotros vivimos en San Sebastián de los Reyes, en Santa Lucía del Tuy, creo que vivimos en San Juan de los Morros. De San Juan de los Morros tengo una anécdota, es que cuando yo me iba a casar por primera vez, yo le encomendé a mi hermana Candelaria, una vez más, le encomendé que me buscara mi partida de nacimiento original en Calabozo, porque la pedían para mi matrimonio. Y Candelaria buscó mi partida de nacimiento en todas las prefecturas de Calabozo y no la consiguió. Pero sí teníamos una copia. Y yo veo una copia que aparecía que yo había sido presentado en San Juan de los Morros. Y sí, yo fui al registro de San Juan de los Morros y efectivamente yo fui presentado en San Juan de los Morros. En la práctica, yo soy calaboceño, porque la mayor parte de mi vida, mi niñez fue en Calabozo. Pero en la teoría, yo soy oriundo de San Juan de los Morros. Me presentó mi papá en San Juan de los Morros en el año 1969, año de mi nacimiento. Curioso, ¿no? Pero es así, yo soy presentado y tengo todos mis papeles en San Juan de los Morros, la capital del estado de Guárico. No dejo de ser guariqueño, pero no fue en Calabozo, fue en San Juan de los Morros. No quiero agobiarlo más con más de esto, pero sí, ahí está la explicación de por qué me fui de Calabozo. Huyendo de la pobreza, definitivamente. Voy a dedicar un episodio también a mi experiencia en el ejército. Hay buenos cuentos, como ese del Amparo, voy a explayarme un poco más en el del Amparo, como ese del Caracazo. Y hay unos un poco más agradables, sí, más agradables. Hay episodios de mi vida en el ejército de las Fuerzas Armadas venezolanas. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.